cambiar cosas. La física quiere medir sin cambiar, pero la química siempre quiere cambiar cosas. Y entonces, cuando tenemos ya 6 átomos de carbono, ya podemos hacer reacciones y podemos cambiarlo. Entonces, el tamaño de un átomo es 0,15, más o menos, depende del tamaño, depende del átomo, en torno a 0,15, 150 picómetros, y entonces, cuando tenemos varios, tenemos ya un nanómetro y tenemos ya alguna funcionalidad. Y dice, ¿puede haber algo más pequeño? ¿Puede haber algo más pequeño? ¿Por qué la nanociencia es el límite? ¿Por qué? Porque el tamaño de un átomo está ahí en 0,15. Pero claro que hay algo más pequeño. Por ejemplo, si hacemos la milésima parte de un nanómetro, tenemos un picómetro. Y el picómetro es más pequeño que el nanómetro. Entonces, por ejemplo, un átomo mide 150 picómetros. Si hacemos la millonésima del nanómetro, tenemos un femton, de manera que la escala de longitud no tiene ni principio ni fin. Siempre que tenemos algo pequeño, siempre podemos hacer algo más pequeño. Entonces mi pregunta es, ¿puede haber algo más pequeño que el nanómetro? Y ya lo he dicho antes, voy a decir que no, que la nanociencia es el límite. La siguiente transparencia viene a decir eso, que la nanociencia es el límite, pero de hecho sí que podemos pensar en una escala más pequeña, un picómetro, un femtón, y quizá me esté equivocando. Quizá haya alguien ahora con una cabeza que diga, yo me puedo meter dentro del átomo. Y como el átomo está vacío, porque esa es la gracia del átomo, que está vacío, dentro del átomo podré hacer cosas. Y dentro de poco vendrá una técnica que me podrá mirar dentro del átomo, mirar cómo son las cosas, y podré moverme. Y a lo mejor entonces hablamos no de nanociencia, que ya será anticuada, hablamos de picociencia, de femtociencia. De momento, cuando digo el límite a día de hoy. Yo soy consciente que hay cosas más pequeñas, pero en principio no cabe esperar nada más pequeño. Bueno, y entonces aquí la frase era que el tamaño sí que importa en nanómetros. Y es porque partimos en esa escala, que aquí pone 0,1 nanómetro, aquí pone 1 nanómetro y aquí pone 3 nanómetros. En esa escala, entre 0,1 y 5, en ese rango tan pequeño, ahí es cuando las propiedades de la materia cambian drásticamente. Eso es revolucionario, cambia, porque cuando tenemos átomos, lo que tenemos es que ese sistema físico tiene una serie de niveles y los niveles están muy definidos. Pero cuando tenemos una nanopartícula que ya mide 5, eso se parece a un sólido. Ya es como si hubiera millones de átomos. Ya a partir de ahí no va a cambiar. Y tenemos lo que se llaman bandas. Tenemos bandas. De manera que pasamos de una cosa que los físicos llaman orbitales que tienen niveles definidos, son unas líneas, a una cosa que se llama bandas, que bandas significa que es algo continuo. Y ese cambio entre orbitales y bandas ocurre en un rango muy pequeño, entre 0, 1 y 5. Por tanto, importa el nanómetro, importa el tamaño, pero importa justamente en esta zona. Y entonces, por ejemplo, que lo comentaremos más adelante, este es un caso de una nanopartícula, y está pintado esa nanopartícula en 2 colores, color amarillo y color rojo. Y el color amarillo son átomos que están dentro de esa nanopartícula. Y el color rojo son átomos que están fuera. ¿Son iguales los átomos que están dentro que los que están fuera? Y la respuesta es no. Porque un átomo que está dentro de la nanopartícula está coordinado, está todo saturado, ya tiene todas las valencias que quería tener, ya está lo que se dice en química satisfecho. Satisfecho es que alrededor de él se ha ocupado todo el espacio. Se ha ocupado todo el espacio y no queda nada libre. Pero ¿qué pasa en la superficie? En la superficie, el átomo rojo, los rojos, no están satisfechos, aún podrían crecer, aún podría colocarse algo. Están insatisfechos y por tanto son muy reactivos. Pues la relación entre átomos rojos y átomos amarillos cambia mucho en esta zona del nanómetro, cambia mucho en esta zona. Por ejemplo, aquí, cuando tengo un átomo solo, ese átomo está totalmente satisfecho, 100%. Pero a medida que voy agregando átomos, aquí el porcentaje de átomos insatisfechos y por tanto hiperreactivos, por tanto muy reactivos, es enorme, puede ser el 40%, puede ser el 50%. De manera que en este momento el 50% de los átomos quieren hacer algo. Tienen que hacer algo, tienen que hacerlo, porque la energía les dice que tienen que recubrirse, que tienen que saturarse, para llegar a un estado como en este, en que tenemos miles de átomos, y de los miles de átomos casi todos están recubiertos, casi todos están satisfechos. De manera que la cosa importa, el tamaño importa desde el punto de vista físico, pero también importa por muchos otros motivos.
Y es porque, al ser el límite físico de tamaños, entonces hemos aprovechado el espacio al máximo. Eso se llama intensificar. Intensificar un proceso, intensificar, hacerlo a la máxima potencia, conseguir que un proceso sea lo más eficiente posible, intensificar, aumentar la intensidad, aumentar todo. Pues todo se intensifica cuando aprovechamos el espacio, de manera que el nanómetro significa el máximo aprovechamiento del espacio. Si soy capaz de hacer un dispositivo de tamaño de nanómetros, si soy capaz de hacer un dispositivo tan pequeño, he aprovechado el espacio también, que entonces en una zona así como la uña me caben 10.000 millones de microchips, 100.000 millones de memoria, 1 millón de terabytes. He intensificado el espacio y eso es a lo que vamos a intensificar, aumentar. Y por otra parte, una cosa que también es importante, a los químicos se nos acusa mucho de contaminar, de ensuciar, ¿qué tal? Pues si hacemos esto, como hacemos cosas muy pequeñas, todos los residuos que se generan son siempre pequeños, estamos limitando. Aunque luego comentaré un poco sobre si la nanotecnología es buena o es mala, si los residuos que hacemos son buenos o son malos. Bueno, el tamaño importa, y aquí tenemos unas imágenes que luego comentaré luego de cómo el oro es esto, todo el mundo ha visto oro, el oro es amarillo, pero es amarillo cuando está lo que se llama bulk, cuando está formando un sólido. Pero si yo cojo ese sólido y lo divido, y lo vuelvo a dividir, y lo vuelvo a dividir, y luego hasta quedarme con un nanómetro de oro, ese nanómetro de oro tiene diferentes colores y son colores muy intensos, dependiendo de cómo sea su tamaño. El ojo, que es un instrumento muy sensible, ve que ese tamaño de aquí, que es rosa, este tamaño de aquí, que es rosa, es diferente de este tamaño de aquí, que es más grande, que es un rojo intenso. Y de hecho, por ejemplo, esto ya lo sabían los antiguos, porque la nanociencia todo el mundo cree que empieza con la visión de Feynman, que he comentado antes, pero ya antes de Feynman, los egipcios, ya utilizaban nanotecnología sin saberlo. Por ejemplo, las vidrieras de una catedral tienen aquí una serie de pigmentos, este pigmento amarillo y este pigmento del rey, que está rojo, que esos son nanopartículas de oro. Son nanopartículas de oro que sabían hacer esas pinturas, sabían hacer esos pigmentos. Y dependiendo del tamaño, de cómo se mezclaba ese oro, pues tenía un color o tenía otro. De manera que sabían controlar el tamaño de la nanopartícula sin saberlo. Bueno, he empezado diciendo que el título de esta charla ponía nanotecnología, tendría que haber sido a lo mejor nanociencia. Y hay una diferencia entre ciencia y tecnología. La diferencia es muy clara. Ciencia es saber por saber. Lo que se dice avance del conocimiento. Che, ¿y eso por qué? ¿Y eso para qué? Y preguntarse una cosa que a lo mejor no va a servir nunca de nada, o sí. Y la nanotecnología es con un objetivo concreto, hacer algo. Y para hacer ese algo, te aprovechas de lo que se sabe. La nanociencia va antes y crea conocimiento. ¿Para qué? No se sabe. Y la nanotecnología va después. La tecnología va después porque quiere hacer un dispositivo que emita luz muy potente. Y para eso coge nanociencia. La nanotecnología va después. ¿Para qué? Para curar el cáncer. Y para curar el cáncer, ¿qué hace? Coge nanociencia. La nanotecnología va después. ¿Para qué? Para hacer una pantalla de televisión. ¿Y qué hace? Coge nanociencia. De manera que la tecnología es una cosa concreta, muy aplicada, que al desarrollarla te hace falta conocimiento. Y la nanociencia es no plantearse ningún objetivo aplicado, ninguna cosa concreta. Bueno, pero en cualquier caso, todas estas disciplinas que acaban en nano, que empiezan en nano, requieren la combinación de muchas cosas. Por ejemplo, la nanociencia la estudia la física. ¿Y qué busca la física? La física lo que busca es entender el sistema y medir propiedades. La química, yo soy un químico, ¿qué persigue aquí? Pues lo que persigue es construir eso, modificarlos, hacer reaccionar, unir dos cosas. Y entonces la química es mover cosas, mover materia. La física es medir. Ingeniería es, una vez tienes un problema concreto, diseñar un sistema, diseñar un proceso, diseñar un dispositivo, y eso es ingeniería. Biología, medicina, muy importante en la nanociencia. Lo que se llama la unión de las dos se llama biomedicina. Yo he sido muy escéptico siempre con biomedicina, porque digo, la medicina ya es bio. ¿Para qué llamarla biomedicina si la medicina siempre ha sido bio? Y la respuesta que me dan es para hacer énfasis en que no es la medicina tradicional, es una medicina que va a combinar conocimientos de nanociencia.
va a aplicar la nanociencia a la medicina. Y por eso ellos quieren diferenciarse y dicen, somos biomedicina. Bueno, y todo esto va a tener un impacto, y lo comentaré al final, en economía, en desarrollo, etc. Bueno, todo empieza porque alguien tuvo una visión, pero no estaríamos aquí si no hubiéramos descubierto un microscopio electrónico de alta resolución que nos permite ver el sistema, y de hecho nos permite hacer esto. Esta es una imagen de un microscopio de alta resolución con una escala de nanómetro. Lo hemos dicho, es como ver a una persona que está flotando en algún sitio entre la Tierra y el Marte, en verla. Y lo estamos viendo aquí. De hecho, en esta imagen estamos viendo este punto, este otro punto, estos puntos brillantes. Estos puntos brillantes son átomos de iridio. Y de hecho, uno mide, si la escala esta es un nanómetro, esa rayita de arriba, todo eso es un nanómetro, ¿cuánto mide este punto? Pues lo que mide este punto de aquí es 0,19 nanómetros. Estamos midiendo algo por debajo del nanómetro, estamos midiendo los átomos. Sin estos equipos no estaría aquí hablando de nanociencia, hace falta. De manera que siempre hacemos la broma de que el que estudia nanociencia o nanotecnología vive dentro de un microscopio. Le hace falta un microscopio, sin eso no ve nada. El hombre siempre tiene que ver, para poder imaginar, para poder hacer cosas. Y vemos con este microscopio, con un microscopio de alta resolución, con un microscopio que está con una resolución por debajo del nanómetro. Y luego, aparte de esto, se ha desarrollado también otra técnica de microscopía, le llamamos microscopía. Aparece aquí la palabra microscopía, pero que es diferente, porque la otra microscopía electrónica es crear una imagen por algo que atraviesa. Es parecido a la microscopía óptica. Cuando nosotros vemos porque la luz, que es una radiación, llega a mi ojo. Pues microscopía electrónica es lo mismo, solo que la radiación que llega al detector, esos son electrones. De manera que la microscopía óptica y electrónica están muy relacionadas. Y hablamos de lentes de electrones, hablamos de focos de electrones, hablamos como si fuera algo óptico. Toda la microscopía electrónica es como si fuera óptica. Pero esta microscopía es totalmente diferente. Es una microscopía que se llama de fuerza atómica o de efecto de barrido túnel. Y esta microscopía no va a penetrar. Con esta microscopía solamente vamos a ver la superficie, solamente vamos a hacer lo que podemos tocar. Y vamos a hacer una imagen de la superficie tocándola. Es como si fuera ciego y digo, esto de aquí, esto es esto. La microscopía está desarrollado, es tocando, y tocando algo sin mirar, decir lo que es. Bueno, y he insistido, quizá insistiré más. Feynman fue premio Nobel de física. Estas dos personas, Wien y Raoult, son también premios Nobel de física por la microscopía de barrido y de fuerza atómica. De manera que cuando a uno le dan el premio Nobel es por algo, porque ha hecho un avance significativo. ¿Y cómo funciona esta microscopía? Por ejemplo, la de fuerza atómica. Pues aquí tenemos una punta, y aquí estaría la muestra. Esta punta no va a penetrar, no es como los electrones que atraviesan. Esta punta va a tocar, a palpar. Pero ¿dónde está la gracia? La gracia está que esta punta tiene una resolución atómica. Esa punta es tan fina, que me permite ver átomos. Es una punta fina. Voy a tocar con un pelo. Pero un pelo hemos dicho que es 0,1 micra. Voy a tocar con un pelo muy fino. Con un pelo tan fino, que es como si fuera un átomo solo. Voy a tocar con eso y eso lo voy a hacer pasar por toda la superficie. Por eso se llama de barrido, microscopía de barrido, porque va a barrer, va a tocar todo, está tocándolo todo con una punta tan fina. Y entonces, ¿qué pasa? Pues aquí tenemos un láser, y ese láser está enfocado a un espejo y al final va al detector. Ese láser es tan sensible que cuando la punta se levante un poco, el láser va a notar que se ha movido la palanca. Y cuando digo un poco, digo un nanómetro, o digo menos que un nanómetro. Ese láser está reflejándose en este espejo de la punta. Y la punta está tocando la muestra. Cuando la punta suba un poco, el láser dirá, ha subido. Y con esto tenemos resolución por debajo del nanómetro. De hecho, esta imagen